Bienvenidos, queridas amigas y amigos, precisamente bienvenidos venezolanos a este programa Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a hablar sobre un tema que interesa mucho a los venezolanos porque se trata de la hermana República de Colombia. Los colombianos, tanto el pueblo colombiano como el gobierno colombiano, los líderes de Colombia, han sido muy solidarios y fraternos con nuestra gente que ha buscado refugio en ese país democrático. Y para hablar sobre Colombia, hemos invitado nada menos y nada más que a un venezolano muy representativo de nuestro gentilicio, el magistrado Gonzalo Olivero. Gonzalo ha sido uno de los líderes de la comunidad venezolana en Colombia, fue director ejecutivo, director general de ASO Venezuela. Aquí tengo anotado desde noviembre del 2017 hasta el 15 de mayo del 2020. Bueno, Gonzalo es un amigo muy querido, yo estoy muy agradecido con él, siempre fue para mí un consejero muy respetable y muy provechoso. Cuando me tocó ser alcalde de la ciudad de Lechería, siempre pude apoyarme de una manera incondicional y gratuita de parte de él, de apoyarme en su inteligencia. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, mi alcalde. Muchísimo gusto por esta oportunidad que me permite de hermanar a los Estados Unidos a través tuyo, de Colombia a través mío y a Venezuela a través de ambos. Sí, señor. Mira, ¿cómo está la cosa de los venezolanos en este momento en Colombia? ¿Nuestra gente ha tenido el respaldo que todos creemos que ha tenido o anda muy desamparada? No. El gobierno de Colombia, los dos gobiernos de Colombia que han afrontado la migración, el gobierno del presidente Santos y el gobierno del presidente Duque, han tratado de ser muy generosos con nuestra atención. En el actual momento, el tema del coronavirus, si alguna característica tiene, es que impacta las finanzas de los países, ¿de acuerdo? Y eso dificulta la atención no solo de los colombianos, sino con mayor razón de los migrantes, que en el caso de los migrantes venezolanos aquí en Colombia han sido calificados por la Corte Constitucional como migrantes en extrema condición de vulnerabilidad. A pesar de esa situación, de la escasez de recursos, en la medida de sus posibilidades y en la medida que lo permita la coordinación con Caracas, se ha podido generar una atención que facilita inclusive en algunas circunstancias el retorno a nuestro país. Sin embargo, es un tema importante. El retorno ha sido mínimo en comparación con el número de personas que aquí estamos. ¿Cuántos son los venezolanos allí más o menos, magistrado? Un número redondos, 1.800.000 venezolanos. Y solo han retornado 66.000. Increíble que la gente nuestra ande realmente en esa diáspora tan terrible por todas partes del mundo. Bueno, y los que están en Colombia son afortunados porque es un país más que hermano. Fíjese, magistrado, yo siempre que he tenido que hablar en público sobre esas cosas, he insistido en que no hay ninguna razón, ni política, ni cultural, ni geográfica, ni histórica, para que Colombia y Venezuela sean dos países distintos. Son dos países perfectamente complementarios, como lo vio el libertador Simón Bolívar, y yo creo que el sueño nuestro tendrá que ser regresar alguna vez a la idea de la Gran Colombia. Las fronteras, yo lo he dicho en las clases de maestría que estoy tomando, la frontera entre nuestros países fue una línea que inventaron los políticos para separarnos. Nosotros somos dos países muy similares. Sí, señor. Tú bien lo dices cuando señalas que tenemos la misma religión, la misma historia, el mismo idioma, las mismas costumbres, ¿de acuerdo? A nosotros, por ejemplo, aquí en Bogotá, se nos preguntan que de qué parte de la costa colombiana somos. Y le aclaramos que somos caraqueños, simplemente. Pero no, es así. Pues es que es curioso, ¿no? Porque las diferencias que hay entre los colombianos dentro de Colombia son las mismas que hay entre nosotros. Un andino venezolano habla, piensa y actúa como un andino colombiano. Un costeño caribe colombiano habla, piensa y actúa como un costeño caribe venezolano. Un amazónico colombiano piensa como un amazónico venezolano. Incluso hay varias etnias indígenas que son colombo-venezolanas. De tal manera que esa fraternidad es, como te digo, un destino histórico inevitable para nosotros. Uno de los trabajos que hemos empezado a implementar del 15 de mayo para acá es tratar de colocar a Venezuela y a Colombia
como dos naciones hermanas, una al lado de la otra, como geográficamente están, y no una a espaldas de la otra, como han estado en los últimos años, en los últimos tiempos, ¿de acuerdo? Inclusive hoy tuvimos la oportunidad de organizar una conferencia de un profesor nuestro de maestría con diputados venezolanos, en la cual tratamos el tema de la deuda externa ecuatoriana, que es muy importante por sus antecedentes. Magistrado, perdona que te interrumpa. ¿Cómo se llama el profesor para hacerle un reconocimiento? Dimitri Endrizzi, es un profesor italiano, doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia, que es más colombiano que la bandeja paisa, ¿de acuerdo? Es profesor, acabo de terminar el primer año de la maestría en Ciencias Políticas que estoy cursando aquí en Colombia. Él me dio la materia de Economía Política y allí la última clase fue su exposición, que en el fondo fue su tesis de doctorado, sobre el tema de la deuda externa ecuatoriana, el refinanciamiento en la época del presidente Correa. Y es bien interesante, a mí me pareció que lo era. Conversé con diputados de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Reestructuración de Deuda, y hoy tuvimos en esa reunión, ¿qué diputado recuerdas? Oye, estaba el presidente de la Comisión de Finanzas, que es el diputado Marquina, el diputado Luis Silva, estaba el expresidente del Parlamento, Omar Barbosa, estaba el diputado Guzmán, el diputado Salazar. Fuimos cerca de 14 personas en algún momento quienes participamos de la conferencia. No la quise organizar abierta porque quería que nos centráramos, que fuesen los dirigentes políticos que están manejando eso, quienes viesen una visión distinta del problema de la deuda y cómo se enfocó de manera muy juiciosa en Ecuador. Ahora, una cosa que te quiero preguntar, porque sé que tú has trabajado muchísimo en eso. ¿Cómo han sido los servicios que presta Asovenezuela a la comunidad venezolana? Nosotros prestamos servicios de manera gratuita durante todo el tiempo que allí estuvimos, ¿de acuerdo? Sí. Teníamos 3 programas, un programa de atención que se llamaba Se Orienta, de orientación. Teníamos un segundo programa que era de acompañamiento en acciones de tutela, que lo llamamos Gabo Tutela, y el tercer programa fue de diseño, promoción de políticas públicas aplicables a la migración. ¿Y ha habido colaboración de la comunidad venezolana? ¿A quiénes tú podrías destacar como gente solidaria, con vocación de servicio público entre la gente nuestra que está allá en Bogotá y en las otras ciudades colombianas? Cometería yo un error si mencionara nombres, porque se me puede olvidar alguno y me lo van a reclamar después. El venezolano que está aquí está tratando de ayudar a los demás, ¿de acuerdo? Yo te diría que en nosotros se ha despertado, en los que hemos salido, una sensación, un sentimiento que no teníamos, no lo éramos. Si tú me decías a mí hace 4 o 5 años que yo iba a estar de alguna manera vinculado al tema migratorio, te diría que se había fumado una lumpia, como dice Aristóbulo, ¿de acuerdo? Sí. Pero resulta que cuando uno está aquí, uno ve las limitaciones de otros, uno dice que hay que ayudar. Y sobre todo, Alexis, hay que ayudar por un motivo. El venezolano que aquí está quiere regresar. No nos quepa la menor duda que el deseo de todos o de la gran mayoría de los que aquí estamos es de retornar. En la medida que no lo podemos hacer, tratamos de ayudar a nuestras familias en Venezuela. Pero en lo que se abra de alguna manera el camino democrático, se abra el espacio a la libertad en Venezuela, retornaremos a reconstruir el país conjuntamente con quienes allá están. Y en esa reconstrucción habrán de ayudarnos muchísimos migrantes de otros países, porque tendremos tanto trabajo por dar que no vamos a dar abasto nosotros todos, incluyendo en nosotros, a los jubilados, porque siempre los menciono. Son una gente que vamos a necesitar su experiencia, su conocimiento y su honradez en el trabajo para ponerle en beneficio al país. Sí, oye, es que en estos días alguien me dijo que incluso tenían previsto regresar los colombo-venezolanos que se vieron obligados a salir del país también, que también esa gente... Es que no han vendido sus haberes en Venezuela. Una de las características es esa. Se vienen y no venden, esperan
que la situación cambie para retornar. Interesante. Fíjate tú, he visto unas declaraciones muy interesantes del presidente Duque, en la cual llama la atención sobre el hecho de que la ayuda humanitaria, el respaldo a Venezuela, no va a ser realmente efectivo hasta que no salgamos de la narcodictadura. En la misma dirección vi un video de Fernando Londoño. Es interesante eso, ¿no? Déjame darte un dato, Alexis, que es importante que quienes nos ven afuera lo sepan. La opinión pública colombiana sobre el tema venezolano no es unívoca, es plural. No indica que quienes no comparten la misma posición del presidente Duque sean chavistas. No, simplemente le dan una visión distinta, más amplia al problema. Por ese motivo es que una de las barras que yo escribí esta semana que pasó pedía que los amigos, que los hermanos colombianos, amigos de Venezuela, amigos tanto del presidente Guaidó como del señor Nicolás Maduro, intervinieran para ayudar a resolver el problema de Venezuela, entre otros motivos, porque con la actual crisis del coronavirus va a ser muy difícil atender a los colombianos y con mucha más razón a los venezolanos. Y mucho más difícil será si la situación se complica más en Venezuela y continuamos saliendo hacia Colombia. Sí, ahora fíjate tú, Venezuela y los demás grupos tienen unidades de trabajo para orientar a los venezolanos que están allá en materia de empleo, de educación, de aprovechar las ayudas oficiales que puedan haber para la gente que tiene problemas, para preservarse, protegerse del virus chino o coronavirus. Mientras yo intervine, mientras yo dirigía sobre Venezuela, hasta el 15 de mayo pasado, nosotros no recibimos ayuda de ninguna persona. ASO Venezuela la manteníamos exclusivamente las 5 personas que en ella activábamos, realizamos actividades, con el trabajo particular que cada uno tenía, en mi caso yo como profesor universitario. El tema de las ayudas humanitarias, según la información que ha suministrado públicamente el doctor Felipe Muñoz, se manejan a través de asociaciones y ONG, pero en el caso de la organización en la que yo participé, nosotros no recibimos absolutamente ningún apoyo económico de ninguna índole. Pero sí había orientación a nuestra gente de parte de ASO Venezuela y de las otras. Te puedo dar un dato con cifras. En el último año, desde diciembre del 18 hasta el 15 de mayo del 19, nosotros teníamos documentado la atención a 4.500 personas, fichas en mano, nombre, apellido, solicitud y acompañamiento a ellas. Yo estimo que otras organizaciones hacen lo mismo. En el caso nuestro, yo me responsabilizo por esa cifra, 4.500 personas con nombre y apellido. Una cuestión concreta, por ejemplo, para poner un solo ejemplo. Si llega un venezolano en este momento a Colombia, en condición de refugiado, o sencillamente en cualquier condición, y se le ocurre que quiere desarrollar un negocio nuevo, ¿encuentra apoyo y orientación para eso? En el área de emprendimiento nosotros no nos enfocamos realmente. Nuestra atención era desde el punto de vista humanitario. Sí. Cuando te digo humanitario es temas de salud, temas de educación que eran y temas de trabajo que eran prioritarios. Pero seguramente que cualquier venezolano, y esos eran la excepción realmente, que solicitase emprendimiento, también lo acompañamos. Observa tú lo siguiente. Una de las cosas que yo propuse mientras fui presidente de ASO Venezuela fue que se utilizaran los fondos o parte de los fondos que se recibían con cargo a la ayuda internacional para crear 2 tipos de fondos. Un fondo de emprendimiento que permitiera integrar de manera paritaria a colombianos y venezolanos emprendedores para facilitar el inicio de una empresa común. Siempre ponía el ejemplo del restaurante. Nadie prepara mejor un pabellón margariteño que un margariteño. Y nadie prepara mejor una bandeja paisa que un paisa colombiano. Asociarlos y ponerlos a producir.
Pero también le propusimos al gobierno de Colombia la utilización de una línea de crédito que le permita microcréditos a los venezolanos. Aquí en Colombia es muy importante el tema del crédito y los venezolanos no tenemos acceso a él o lo tenemos muy limitado. La banca colombiana es realmente conservadora, muy conservadora, ¿de acuerdo? Si nosotros creemos que la banca venezolana lo es, la banca colombiana lo es al doble. Pero mira, hay más apertura en la cuestión docente, académica, universitaria. No, es decir, no, porque veo... Por el contrario. Pero quiero que me expliques esto, porque he visto, por ejemplo, que venezolanos como Pepe Rodríguez Iturbe, como tú, han logrado acceder a la docencia universitaria, ¿no? Somos la excepción. El sistema de convalidación colombiano es complicado, inclusive complicado para los colombianos. Te pongo un ejemplo que lo puede graficar perfectamente. Las organizaciones de neurocirugía a nivel mundial le dieron un premio a un joven colombiano por una cuestión que inventó en este año 2019 que acaba de terminar. Ese joven no pudo convalidar. Solo cuando, pasó 2 años para hacerlo, solo cuando se hizo público que había ganado el premio, le agilizaron la situación. Es muy complicado para los venezolanos aquí convalidar. Lo es para los colombianos, para los venezolanos lo es. Lo importante que debemos saber todos, quienes aspiren a migrar, es que en el caso de Colombia, no hablo de los demás, en el caso de Colombia, nuestros títulos venezolanos, nuestra experiencia no tiene valor. Fíjate, tú sabes, porque creo que lo conversamos, que yo acabo de publicar un libro que se llama Venezuela es tuya, tierra de gracias, que no lo he, porque por la pandemia no lo he podido presentar. Lo iba a presentar el 14 de mayo en Madrid y resulta que me suspendieron el vuelo y se suspendieron todas las actividades. Pero ese libro tiene el propósito de reconectar a nuestra gente, sobre todo a nuestros muchachos, con Venezuela para que no pierdan el sentido de dónde vienen y para que mantengan una amistad, una relación con su país. ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Sobre todo los niños, ¿hay alguna preocupación por mantenerlos de alguna manera conectados con su origen? Yo escribí sobre ese tema. Bueno, para quienes nos ven, tú lo sabes porque la recibes. Yo tengo aquí desde julio del 19, desde el julio del 17, 29 de julio del 17, y he escrito casi que una columna diaria. Sí, la he visto. Sí. La primera aquí en Colombia fue la 370, voy por la 830 y pico, nombre barra plural más otro tipo de columnas. En una de ellas planteé el tema de la educación. ¿Y por qué el tema de la educación? Porque ese es el único campo en el cual a ningún venezolano le pueden competir, la educación histórica sobre Venezuela. Las maestras y profesores venezolanos tienen un nicho allí que ningún colombiano ni más nadie le puede competir. Y entonces ellos están en la obligación de reunir a los niños venezolanos de su comunidad para explicarle la historia venezolana, para explicarle lo que fuimos y para explicarle cómo llegamos hasta aquí, porque eso es muy importante. La historia no puede limitarse a las batallas. Tenemos que explicarle a nuestros muchachos que creen, que ven las autopistas construidas en Caracas ahorita, a los 20 años, y pueden pensar que la hizo el chavismo y resulta que eso no es verdad, porque nada han construido y todo lo han destruido. Así es. Ahora fíjate, nos queda un minuto. En este minuto vamos a responder una pregunta muy delicada. Por las redes sociales ha brotado el comentario de que se está preparando en Venezuela el gobierno, se está preparando en Colombia, el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano una invasión a Venezuela. ¿Qué hay de eso? Eso no es verdad. Han llegado de Estados Unidos a Colombia 53 efectivos militares. 20 se van a quedar en Bogotá y 22 en Bogotá, 10 y 11 van a ir a la frontera. Vienen solo con su arma de reglamento, no vienen con ningún otro. Vienen con el objetivo de asesorar en materia de droga. Y lo que estoy diciendo lo afirmó el señor ministro de la Defensa hace 3 noches en una entrevista que le hicieron por un canal de televisión local colombiano. De tal manera que no hay ningún batallón, no hay nada de eso. Pero además agrego lo siguiente, Alex, este minuto, y esto es muy importante. Ajá. A Colombia no le conviene que haya
una intervención militar en Venezuela. Porque, insisto, la opinión de Colombia sobre el tema venezolano no es unívoca, es plural. Y aquí buena parte de la población y buena parte de la dirigencia política, que no es necesariamente identificada con el chavismo, no comparte intervenciones armadas. Muy bien. Oye, qué bueno que hayas hecho esa precisión, porque las redes sociales pueden ser muy caóticas y escandalosas. Bueno, muchísimas gracias, mi querido magistrado Gonzalo Olivero. Ya ustedes la han oído, ya han visto la experiencia que él tiene como uno de los líderes de la comunidad venezolana en Colombia. Muchísimas gracias, magistrado. A ti, muchísimo gusto. Bueno, y a ustedes, muchas gracias también por haber tenido la amabilidad de escucharnos y de vernos. Y hasta la próxima, si Dios quiere, la Virgen del Valle.